10:08, seguimos con mucho más. Momento de hablar de nuestra salud. Y para hablar de este tema, la anemia, recibimos a la doctora María del Carmen Trujillo, especialista en hematología. Bienvenida, doctora. Gracias por estar junto a nosotros. Doctora, cuéntenos, por favor, ¿qué es la anemia? ¿Cómo se presenta? ¿En qué parte? ¿En qué, digamos, en qué grupo poblacional? Bienvenida. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Soy la doctora María del Carmen Trujillo, médico hematólogo. Para hablar un poco de la anemia, ¿no? La anemia entendamos que es una sintomatología de algo, para partir de ahí. ¿Qué es la anemia? Es la disminución de los glóbulos rojos y del hematocrito. Para eso tenemos que tener en cuenta los valores normales de la hemoglobina. Esto va a variar en dependencia si es que es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres durante el periodo menstrual nosotros siempre vamos a perder una gran cantidad de sangre. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la hemoglobina en las mujeres, una anemia podemos considerar por debajo de 12 gramos por decilitro y en el varón por debajo de 13 gramos por decilitro. Entonces, esta producción es una disminución de los glóbulos rojos. Entonces, la función principal del glóbulo rojo es transportar oxígeno a los diferentes tejidos. Doctora, ¿hay distintos tipos de anemia? No sé, puede ser que una más leve o puede ser algo mucho más serio. ¿Y cuáles son estos síntomas o lo que tendríamos que tener en cuenta para saber que antes de ir donde el especialista, pues podría tener anemia? Por supuesto. Ahora, cuando hay una disminución de los glóbulos rojos, podemos entender desde dónde hay esta disminución, sea en la fábrica o por destrucción, que puede ser por los dos motivos que podemos tener esta disminución de los glóbulos rojos. ¿Dónde es la fábrica? En la médula ósea. Entonces, ¿dónde es la médula ósea? Se produce a nivel de todos los huesos planos, ¿no? Para entender, porque a veces también tenemos, digamos, un concepto errado, que la médula ósea es solamente la columna vertebral. Entonces, no, la fábrica se produce en todos los huesos planos. Por eso cuando tenemos alguna otra alteración, una anemia con alguna otra deficiencia de glóbulos blancos o plaquetas, entonces nosotros tenemos que hacer un procedimiento que se llama un aspirado de médula ósea, una biopsia de médula ósea, pero es de los huesos planos, que lo podemos hacer a nivel external, porque aquí están los huesitos planos, o a nivel de las caderas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que puede haber una disminución. Entonces, ahí para entender puede ser tanto carencial. Entonces, ¿qué pasa aquí? La anemia más frecuente a nivel mundial es la deficiencia de hierro. Entonces, que justamente hay una prevalencia en niños y en mujeres embarazadas, pero hay diferentes otros tipos de anemias que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Incluso se da cuando la producción está normalmente adecuada, es decir, la médula ósea está produciendo normalmente glóbulos rojos, pero puede haber una destrucción de los glóbulos rojos, sea por anticuerpos, que quiere decir que el mismo cuerpo los destruye, o puede ser por una malformación, digamos, una situación congénita o genética que hace que el glóbulo rojo no esté bien formado, es decir, que hay alguna alteración o la hemoglobina no sea la adecuada, como pasa en la anemia falciforme, que es una anemia de las células en forma de hoz o platanito, como lo conocen, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de anemias. Como les digo, la más frecuente es la anemia carencial, la por deficiencia de hierro y vitamina B12. En el caso de esta, que es la más común, doctora, ¿es sencillo corregir, mantener estos niveles de glóbulos rojos en la sangre con alimentación, quizá con un suplemento vitamínico de hierro? ¿Se puede nivelar? ¿Cómo se trataría esta principalmente? A ver, esto es muy importante entender, y justamente para toda la población, que la anemia es causa de algo. Yo siempre tengo que buscarle la causa. Por lo general, cuando tengo yo una anemia por deficiencia de hierro, es decir, que no tengo un aporte suficiente de hierro en el organismo. Entonces, pero algo está pasando mucho más atrás. Y por eso es importante la sociedad anemia, porque por lo común tenemos la creencia que por lo general tomamos juguitos rojos de mora o de remolacha o de espinaca, entonces, o simplemente hígado, o jugo de hígado, que a veces he escuchado. Entonces, y ya estamos como que vamos a reponer. No, algo me está pasando mucho más atrás. Por eso es importante, incluso para los médicos, en una atención primaria, en una atención secundaria, en otros hospitales, identificar la causa, porque si no sigamos en un círculo vicioso, como decir, un círculo ahí que si es que yo le trato, le doy hierro, pero yo no sé identificar. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Especialmente en niños, los parásitos, es justamente la alimentación, ¿no? Entonces, en mujeres en etapa de adolescentes, las menstruaciones abundantes. Entonces, si yo no corrijo esto, si no trato la primera causa, entonces incluso puede haber tumores a nivel gástricos que producen sangrados, y nosotros simplemente administramos hierro o vamos a un lugar donde dicen que le van a poner un suerito con hierro, pero no estamos identificando
identificando la causa principal. Entonces el paciente sigue con deficiencia de hierro, se cura un ratito, después de unos meses otra vez llega nuevamente el paciente. Entonces estamos sin tratar la causa principal que es en esto, ¿no? Vamos a dar paso en este momento a Martín porque tiene una pregunta de un amigo o amiga televidente. Keru. Gracias, Karina. Perdón, Karina. Hay una pregunta que nos está haciendo la doctora aquí, un amigo televidente. Dice, buenos días, chicos. Hace 2 años me diagnosticaron anemia megaloblástica. Mi hemoglobina está ahora en 14, pero no sé por qué a veces me siento mareada cuando no desayuno pronto. ¿Por qué puede suceder eso? ¿Cuál es la causa de la anemia megaloblástica? Ya. La anemia megaloblástica es la anemia más común por deficiencia de vitamina B12. Entonces, nuevamente siempre tenemos que buscar la causa. ¿Qué pasó aquí? Una ingesta suficiente de vitamina B12, una mala absorción, diarreas muy seguidas, es por lo general cuando el paciente tiene este tipo de anemia. Pero por lo general, si estamos con una hemoglobina ya en 14, creo que me comentaron que estaba en 14, entonces realmente ya no es la causa. Los mareos o el cansancio ya no es por la causa porque ya estamos compensados la hemoglobina en valores normales que sí se debería estudiar o buscar la causa de por qué el cansancio o el mareo en las mañanas, especialmente por el desayuno. Ahorita no tiene una relación, si ya está compensada, si se administró la vitamina B12, tal vez los otros síntomas pueden deberse a otras situaciones de otro tipo de patología. Doctora, ahora, ¿qué sucede si yo no me trato? O sea, porque yo me imagino que debe haber muchísima gente porque no tiene atención médica o simplemente, no sé, por un descuido o no se puede. O sea, simplemente mi cuerpo va a reaccionar de alguna forma que va a hacer que tenga que recibir pues medicina, que tenga que hacerme atender o puede llegar a un punto de que pase algo más grave. Claro, por supuesto. Lo que más pasa, ¿no?, a nivel médico es que se politratan, es decir, que hay muchos tratamientos que reciben y muchas veces no se sabe ni la causa. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen una anemia y se ponen muchas vitaminas, sueritos y todo esto, pero muchas veces ya cuando no se trata un paciente, que es menos infrecuente, ¿por qué? Porque justamente el glóbulo rojo transporta oxígeno. Ya no, al seguir bajando las cifras de hemoglobina, yo ya voy, digamos, ya el paciente empieza a sentirse mal, con taquicardia, ya no puede hacer sus actividades normales, empieza a sentirse con mucho cansancio, con mucho sueño. Entonces el paciente llega a un punto que puede llegar a un shock hipovolémico y lógicamente ya el paciente, ya incluso pacientes yo he tenido en el hospital que pues llegan con 2 de hemoglobina, 3 de hemoglobina y por lo general son pacientes que incluso pueden fallecer por un shock hipovolémico, ¿no? Pero ya se sienten sumamente mal, que necesitan la atención de un Y para un esto ya debió haber pasado un buen tiempo para llegar como a este punto. Por supuesto, debieron pasar mucho tiempo o realmente no se trató bien la anemia o no se identificó el tipo de anemia que tiene el paciente. Y justamente por ahí va también mi pregunta. Bueno, son 2 preguntas en una. ¿En cuánto tiempo se termina esta anemia? ¿Qué sé yo? Si es que hay quizá una crisis de pérdida de mucha sangre por hemorroides o por quizá un problema gástrico, una úlcera sangrante. ¿En cuánto tiempo se determinaría que ya hay una pérdida grande de sangre que ya llegue a presentarse como una anemia? Esa era la una, doctora. Y 2, ¿cuán complejo es determinar que existe una anemia? ¿O eso sale en un examen básico de sangre, de un control de los que nos hacemos periódicamente, doctora? Para contestar la primera pregunta, por lo general nosotros cuando tenemos una pérdida muy grande de sangre, que puede ser, porque depende de las pérdidas de sangre, ¿no? Entonces, por lo general nuestro cuerpo o nuestro organismo se va adaptando. Entonces, por lo general los pacientes van bajando ya las cifras de hemoglobina. Entonces, el paciente ya empieza con su sensación de taquicardia, de sentirse mal. Dice, doctora, me canso mucho al caminar. Entonces, estoy pálida, estoy blanca, me cae el cabello, me caen las uñas, se me quiebran. Entonces, eso es ya una sintomatología de que algo está pasando, ¿no? Entonces, si es que es un sangrado masivo, por lo general, al cuerpo no le da el tiempo de adaptarse a esas cifras de hemoglobina y por lo general el paciente acude ya a una emergencia porque ya se siente mal, ya no se puede parar, ya está con taquicardia, muy cansado, ya las presiones arteriales bajan, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la pérdida de sangre que yo tengo en este tipo de pacientes. ¿Cómo podemos diagnosticar? Con una biometría hemática? Por supuesto, ahí tenemos el control de la hemoglobina. Es sencillo, es sencillo, exacto. ¿Qué pasa? Que sí después tenemos que identificar qué tipo de anemia es, para dónde nos vamos, los exámenes complementarios. Porque ¿qué pasa también a veces? Que el paciente llega en estas condiciones, que deja pasar el tiempo y no va, y llega muy grave a la emergencia.
Y muchas veces para salvarle la vida al paciente tenemos que transfundirle sangre. Wow. Entonces, en el momento en que le transfundimos sangre al paciente, nosotros ya no le podemos hacer un estudio adecuado del tipo de la anemia. ¿Por qué se produjo esta anemia? ¿Por qué? Porque ya le estoy estudiando al glóbulo rojo que le transfundí. Por eso es muy importante, muy importante saber la causa del por qué. Porque, por ejemplo, también tengo patologías que nosotros, que es la más frecuentes que tratamos en el hospital, que es el mieloma múltiple, que es una enfermedad especialmente de los pacientes adultos, que el debut de ellos simplemente es una anemia ligerita, no tan marcada, y dolores óseos. Entonces el paciente está por ahí con complejos, con vitaminas, con hierro, y muchas veces ya llega al hospital cuando la enfermedad ha avanzado bastante, Wow. ¿no? Tenemos otra pregunta de algún amigo o amiga televidente, Keru. Sí, una amiga televidente nos acaba de escribir y dice: buenos días, chicos. Tengo anemia hace 6 meses y no me he podido curar por hemorragias debido a que tengo miomas. Estoy tomando anticonceptivas, pero no me han ayudado. Mi hemoglobina es de 9. Muy frecuente este tipo de pacientes que justamente por los miomas producen muchos sangrados vaginales. Entonces la paciente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Trabajar en conjunto con el ginecólogo, porque al final la paciente ya con una hemoglobina de 9, que por lo general es microcítica, hipocrómica, es decir, que hay una deficiencia de hierro, nosotros tenemos que compensarle ya con hierro. Muchas veces estos pacientes no mejoran con la administración de hierro por vía oral, sino toca ponerle ya hierro por vía endovenosa. Entonces, pero si no tratamos la primera causa, que son los miomas, vamos a seguir en el mismo círculo. Claro. Entonces, yo administro hierro y después de unos 4 o 5 meses nuevamente vamos a tener una caída de la hemoglobina. Por eso es importante trabajarla la causa. Primero yo tengo que trabajar esos miomas que no sangren para yo compensar, porque vamos a estar en este círculo. Y llegado el caso, si ya no, o sea, el mioma con las anticonceptivas, pues no se va, debería ser una cirugía para poder extraer ya estos sería miomas, el criterio, ¿no? del ginecólogo cómo tratar. Pero en estos casos sí es importante compensar. Ya con 9, ya lógicamente ya debe tener síntomas, cansancio, decaimiento. ¿Cuánto es lo mínimo que podría tener uno para poder estar bien? Los valores normales son 12 en mujeres, 12 gramos por ¿Y en decilitro. hombres? 13 okay. gramos por decilitro. Entonces, Keru, tienes otra pregunta, ¿verdad? Sí, por acá tenemos otra pregunta. Dice: muy buenos días, chicos. Una pregunta sobre la anemia falciforme. Me detectaron a los 6 meses de edad y ahorita ya tengo 18. ¿Cómo puedo controlar la anemia un poco más para subir la hemoglobina, ya que solo pasa bastante tiempo en el hospital? claro, a ver, la anemia falciforme ya es otro tipo de anemia, es una enfermedad hereditaria, que es una alteración ya. Aquí justamente se produce otro tipo de hemoglobina, que es la hemoglobina S. Entonces, estos pacientes por lo general tienen que aprender a convivir con este tipo de anemia, que por lo general estos pacientes sí son tratados en el hospital de tercer nivel, en el hospital en el Eugenio Espejo, porque necesitan ciertos medicamentos para ayudarles a compensar. ¿Qué pasa? Que hacen varias crisis y hay que tener en cuenta qué crisis, cuál es la crisis que presenta este paciente, porque las más frecuentes son las vasoclusivas. Entonces, por lo general, aquí el glóbulo rojo ya no es un globulito rojo normal, es el glóbulo rojo que nosotros tenemos es bicóncavo, es redondito, es muy flexible, que atraviesa los microcapilares. En estos pacientes ya tenemos una hemoglobina normal, una hemoglobina S. ¿Qué pasa con el globulito rojo? Se forma en forma de hoz o platanito, ya no atraviesa los microcapilares. Entonces, por lo general, el paciente tiene muchos dolores óseos, que es la crisis más frecuente de estos pacientes, o otras crisis hemolíticas. Entonces, por lo general, lo recomendable en este paciente es tener siempre sus citas con el hematólogo, que son los encargados de ver esta patología, evitar el estrés, justamente pacientes que hacen ejercicio, evitar el ejercicio exagerado, hidratarse, para evitar todas estas crisis y llevar siempre el control con el hematólogo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Realmente creo que este tema les ha gustado mucho. Y por acá otra pregunta para la doctora. Tengo una duda. Buenos días. Tengo anemia hemolítica autoinmune. ¿Cómo puedo controlar esto? La anemia hemolítica autoinmune es justamente lo que acabamos de conversar, es la destrucción de los glóbulos rojos, que se produce por nuestro mismo cuerpo, por anticuerpos, es decir, nosotros. Y la anemia hemolítica, también hay que buscarle la causa, porque puede ser la primera manifestación de alguna enfermedad autoinmune. Entonces tenemos que hacer varios estudios para saber cuál es la causa que me provoca que mi mismo cuerpo destruya estos glóbulos rojos, ¿no? Y no es el mismo tratamiento que están las otras anemias carenciales,
es que con alimentación, en esta de aquí trato de inmunosuprimir al cuerpo. ¿Para qué? Para que no lo siga destruyendo los glóbulos rojos. Por ejemplo, en este tipo de anemias es fácil identificar porque el paciente, a pesar de estar pálido, él se pone amarillo, porque hay un aumento de las bilirrubinas. Entonces, si el paciente está pálido y amarillo, ya me oriento como una paciente que tiene una anemia hemolítica por destrucción de los glóbulos rojos. Doctora, y esta pregunta yo creo que es muy interesante porque también es para desmentir ciertas cosas o también pues dar la veracidad. Buenos días, tengo una pregunta. Cuando me levanto muy rápido de la cama me mareo y escuché que puede ser anemia. ¿Sí será verdad? ¿Qué puedo hacer? Soy hombre y tengo 16 años. Y claro, a muchas personas nos puede pasar eso. Pero no creo, realmente yo no creo que considero que sea anemia, pero usted es la experta, cuéntenos. Bueno, por lo general, nosotros cuando pasa esto, hay muchas manifestaciones que pueden estar en relación a la anemia o en relación a otras patologías. Por eso es lo importante tener en cuenta algunos otros síntomas. Todo paciente con anemia va a tener palidez cutánea mucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se va a sentir muy pálido. Y después conlleva otra sintomatología como es del cansancio, el mareo, la pérdida del apetito, que en algunos pacientes puede presentarse. Pero lo más de ahí, justamente podemos hacer un examen de sangre, que es una biometría hemática, vemos cómo están los glóbulos rojos, cómo está la hemoglobina y con eso nos salimos de estas dudas, ¿no? Doctora, también así rapidísimo por cuestión de tiempo, ¿es verdad que con una hepatitis del hígado puede salir afectado? Con una hepatitis, sí, claro, por supuesto. La hepatitis por lo general es una afectación al hígado que puede ser por hepatitis, justamente la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis A, que puede ser, pero sí, es la inflamación de la hepatitis, es más la inflamación del hígado por muchas otras cosas. Correcto, queremos agradecer muchísimo a la doctora por estar junto a nosotros, por ser tan clara, pero sobre todo nos quedamos con esa conclusión, con esa frase de la doctora, buscar esta raíz del problema, no estarse automedicando, siempre la consulta del especialista será lo más importante en estas situaciones. Y acaban de ver que también la detección de cualquier alteración de estos valores, de estos niveles de glóbulos rojos, está en un examen sencillo, que suele ser el de rutina, que son ocupacionales, que son los que uno se hace en estas rutinas muy genéricas. Así es que por favor no se descuide de su salud. Doctora María del Carmen Trujillo, experta en hematología, nos ha acompañado en el segmento Nuestra Salud. Doctora, muy gentil, gracias por su presencia y sus conceptos. 10:25 en la mañana, vamos a marcar una pausa, no se vaya, esto es Saboreando la Mañana.